Entonces, hemos empezado una serie pensando en esta palabra. La palabra es trascendente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que algo es trascendente, es algo que no es estático, es algo que sobrepasa, es algo que no puede ser pasado por alto o es algo que no puedes ignorar. Y hace 8 de algunos ejemplos de cosas que son trascendentes. Y quizás en tu vida hay cosas que para ti son trascendentes, pues porque marcaron tu historia, cambiaron tu manera de pensar, te llevaron a ser una persona muy diferente a la persona que quizás seas hoy. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, el diccionario lo define, que es superar, sobrepasar, ser mejor que otros, es extenderse. Lo que está más allá de lo perceptible, de las posibilidades, de lo que se puede comprender, que va más allá de los límites del conocimiento. Es algo que está por encima de lo lógico y lo normal, y hace 8 días pues dábamos algunos ejemplos. Entonces yo espero, y es mi oración, pues que esta semana tú hayas pensado por lo menos en cómo tu vida es trascendente. Y lo que queremos enfatizar es que muchas cosas en nuestro mundo podrán ser trascendentes, pero solo Dios puede usar a su iglesia para que haga algo que en verdad trascienda. Y mi llamado a ti es que si tú estás en esta iglesia, haces parte de esta iglesia, Dios te ha movido a estar en esta iglesia, tú debes estar convencido de que Dios no te está llamando a venir, sentarte, escuchar un mensaje y vivir tu vida como tú quieres. Dios te está llamando a marcar una diferencia en una generación en la cual Él te ha puesto en esta historia. No hay nada más triste que pases tiempo en un lugar y que luego la gente te diga, yo no sabía que usted era cristiano. Y a mí me ha pasado. Yo no sabía que usted era cristiano. Yo no sabía que usted iba a esa iglesia. Y eso es triste. Porque Jesús en el Sermón del Monte dice, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de un balde, sino que se coloca encima para que alumbre a todos. Entonces, cuando hablamos de trascendencia es porque Dios tiene la intención de usarte a ti como parte de la iglesia para marcar una diferencia. Entonces, empezamos hablando hace 8 días de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva comienza en Hechos capítulo 2, entre una transición de que Jesús asciende al cielo y llega el Espíritu Santo. Y hablamos que el libro de Hechos pues es un libro de transición. Pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de ritos en el templo, a que el Espíritu Santo more dentro del creyente, y empezamos un periodo conocido como el periodo de la gracia, que es en el cual estamos. Entonces, eso marcó una diferencia. ¿Por qué? Porque en Hechos 2, Jesús había dicho que él pediría al Padre para que enviara otro consolador, ¿sí? Y él vendría a morar en ustedes. Y en Hechos 2 se hace evidente el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo y de iniciar la iglesia. De ahí para atrás la iglesia era algo desconocido, era un misterio que no se había revelado. Pero a partir de Hechos capítulo 2, la iglesia se hace presente en un tiempo establecido por Dios en el día de Pentecostés como una manifestación de que Él haría algo en esa generación hasta nuestros días. Y lo que hace relevante o trascendente la iglesia del primer siglo, o la primera iglesia, la iglesia primitiva, es que mantuvo, o fueron estos sus parámetros, que están en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11, y Hechos 2, 42 a 47, que ya lo vamos a leer, donde ellos se enfocaron o sentaron sus bases sobre estas 5 cosas. Y hace 8 días pues vimos la dependencia total del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo vino, los bautizó, los empoderó e hizo una manifestación en ellos. Lo siguiente es que permanecieron fieles a la enseñanza de los apóstoles. Lo tercero es que ellos mantenían la comunión y la unidad. Lo cuarto es que ellos participaban de la cena del Señor, y lo quinto es que perseveraban en la oración.
Entonces, estas fueron las características distintivas de la iglesia primitiva y por ende se espera que también sean las características distintivas de nuestra iglesia. De una iglesia que quiere ser fiel al Señor, de una iglesia que en verdad quiere marcar la diferencia en esta generación. Entonces, es importante tener claro que la iglesia no es esto. Por eso nosotros somos enfáticos en decir, no digas que voy para la iglesia, di que voy al local a reunirme con la iglesia. Porque tú eres la iglesia si has tomado una decisión por Cristo. Si Jesús es en realidad tu Salvador personal, tú debes considerarte parte de la iglesia. Y hace 8 días les nombraba que hay, dentro del parámetro de Dios, existe la iglesia local, que es un cuerpo visible y presente como lo es este. Donde tú vienes acá y pues nos conocemos a través de los grupos pequeños y formamos esta iglesia. Esa es la iglesia local. Pero hay una iglesia invisible que nadie sabe, solamente Dios, que son creyentes genuinos que tienen el Espíritu Santo, que se reúnen en cualquier parte del mundo, que han confesado a Jesús como Salvador personal. Y que son realmente la iglesia que Dios ha apartado para sí. ¿Tú haces parte de esa iglesia? Tú en realidad tienes un momento en tu vida donde tú dijiste, yo entregué mi vida a Jesús. Yo en realidad entendí que era pecador, mi bancarrota espiritual. Reconozco que Él murió en la cruz de Calvario por todos mis pecados. Si eso no es trascendente en tu vida, tú debes preguntarte, ¿en qué lado estás? Entonces, la iglesia, que es este grupo de creyentes que fue formado por 120 en el comienzo, que está en Hechos capítulo 1, pues es como Dios comienza, con un puñado, con un grupo pequeño, que genera un impacto tal que hacia el año 300, un emperador llamado Constantino dice que esta religión había cambiado totalmente la mentalidad en mucho del imperio romano, que era vasto, y llegó a establecerla como la religión del imperio. Y ese es otro cantar. Esa es otra historia. Pero en esta primera etapa, la iglesia primitiva fue una iglesia que fue guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que hizo trascendente a esta iglesia es que no solamente se quedó con el Espíritu Santo, sino que la iglesia primitiva dependió del Espíritu Santo y logró un impacto en el mundo. ¿Quieres ser una persona de impacto? La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué tanto tu vida está dependiendo del Espíritu Santo? ¿Qué tanto tú en realidad crees lo que el Espíritu Santo hace en tu vida? ¿Qué tanto lo dejas obrar? ¿Es evidente el obrar del Espíritu Santo en ti o no? Y eso es lo que hace, o lo que hizo en su momento, que la iglesia primitiva lograra ser trascendente a pesar de persecuciones, martirios, como lo vamos a ver hoy, falsas enseñanzas y muchas cosas que estaban en contra. Si tú colocas la iglesia primitiva en un medio natural sin el poder de Dios, te hubieras quedado con 120 personas encerradas, muertas, en un espacio cerrado. Pero como el Espíritu Santo descendió sobre ellos, marcó todo. Hizo una diferencia. Entonces, la iglesia primitiva nos muestra a nosotros que cuando Dios obra en una iglesia que se rinde a Él, grandes cosas pueden pasar. Entonces, ya que tienen su Biblia, lo coloco aquí para efectos prácticos, pero si lo quieres leer en tu Biblia, estamos en Hechos 2:42 al 47. Y dice allí la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la primera iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, subraya esa palabra, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y subraya ese versículo, y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias, porque cuando miramos la iglesia primitiva vemos tu obrar y vemos que tú eres un Dios real, que no eres un Dios del pasado, que eres un Dios del presente y que nos estás llamando a nosotros, al igual que lo hiciste con tu iglesia, a marcar una diferencia. Y pues es mi oración que en esta serie que estamos estudiando, realmente nosotros seamos hombres y mujeres que conforman una iglesia trascendente, que en el lugar donde estamos, la gente pueda ver que nosotros, a través de tu Espíritu Santo, hemos sido formados de una manera diferente y la gente pueda venir al conocimiento de la verdad a través de Jesús. Dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Entonces, la iglesia primitiva pues dependía del Espíritu Santo, pero si se observan en la primera línea de este versículo, dice que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Entonces no era algo que lo hacían matutinamente. La enseñanza era una base fundamental en la iglesia primitiva. No fue que solamente el día de Hechos ellos fueron y enseñaron y hablaron las maravillas de Dios. Si tú vas más adelante en Hechos 2:42, bueno, más adelante lo voy a buscar, pero hay dos palabras aquí, perseverancia y enseñanza. La palabra doctrina, que la vamos a ver, tiene que ver con eso. ¿Qué tan perseverante eres tú? ¿Eres una persona que siempre inicia algo y lo deja a la mitad? ¿Que lleva 2 carreras y no termina ninguna? ¿Que ha empezado 4 libros y no termina ninguno? Yo soy de esos. Pero cuando hablamos de perseverancia es no darse por vencido, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaba? Los apóstoles se encargaban de la enseñanza dentro de la iglesia hasta que se formaran nuevos líderes que siguieran su legado. O sea, no creas que cuando Pedro se para y predica y llegan 3,000 personas, no creas que es que ya todo estaba formado. No. Tenemos 3,000 personas nuevas. No hay pastores, no hay diáconos, no hay un templo, no hay nada. Nada, son 3,000 personas que Dios llama y los trae a la iglesia. Así que los que hacían todo eran los apóstoles, porque ellos conocían el mensaje de la palabra. Ellos eran los que se encargaban de servir a las mesas, atender, mirar todo. Es una iglesia que hasta ahora está empezando. Nunca se había tenido una iglesia. Y ellos eran los encargados de esto. Por eso ellos empezaron a fundamentar la iglesia en algo tan importante como la enseñanza. Y dice que entonces los 12 convocaron a la multitud. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 6 que hubo un problema porque las viudas, unas viudas estaban siendo atendidas y otras no. Así que ellos les dicen a la iglesia, escojan pues varones llenos del Espíritu Santo para que sirvan la mesa. Y miren dónde estaba la prioridad de ellos. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuál debe ser la prioridad número 1 en una iglesia? La palabra de Dios, que nos lleva a servir. Entonces, ellos tenían como una prioridad que la iglesia entendiera cuál era la enseñanza. Este proceso más o menos duró entre 7 a 10 años, hasta construir en el corazón de futuros líderes una enseñanza sólida. Esto no era 3 clases de discipulado, no era 8 de fundamento, no. Era realmente una enseñanza persistente hasta que las realidades de la palabra de Dios en los futuros líderes, cuando ellos no estuvieran, estuviera grabada. Porque era indispensable que la iglesia supiera y reflejara las enseñanzas de Cristo. Porque esas iban a ser las convicciones que iban a marcar la diferencia en ellos para lo que se habría de venir. Entonces, en 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, teníamos el primer legado que estaba en los apóstoles. Ahora ellos tenían que trabajar para que ese legado entregado por Cristo pasara a la siguiente generación y pasara bien y lo entendieran y lo aplicaran. No esperes que solamente el pastor o algunos líderes dentro de la iglesia
enseñen a otros. Tú eres llamado a enseñar la palabra de Dios a otros. ¿No te has instruido? Prepárate. Porque tú has sido llamado a instruir a otros. Eso hacían ellos. Realmente ellos empezaron a trabajar y solo después de un periodo de 7 años salieron a fundar otra iglesia. No creas que es que se reunieron en Jerusalén y salieron de ahí a formar otras iglesias. En ese mismo instante tuvieron un tiempo de preparación. Solo después de 7 años, que tú lo lees ahí en Hechos capítulo 12, es que fueron a fundar la iglesia en Antioquía con Pablo y Bernabé y los designaron misioneros y empezó a expandirse el ministerio. Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios en una iglesia movida por el Espíritu Santo es lo que genera una trascendencia para que tú logres un impacto en donde estás. Ese es el comienzo de todo. Sí, el Espíritu Santo estaba ahí. Sí, el Espíritu Santo los capacitó, pero la responsabilidad de la iglesia fundamentarse y creer la palabra de Dios. No cuentos, no historias, la palabra de Dios. Entonces, la iglesia primitiva se dedicó a aprender las enseñanzas de Jesús. Eran estudiantes asiduos. Era gente que constantemente estaba sedienta de aprender. ¿Tú tienes sed por aprender la palabra de Dios? ¿Tienes un anhelo profundo de que se llegue el domingo, la escuela dominical, fundamentos o lo que quiera que estés estudiando para estudiar la palabra de Dios? Eso hacía la primera iglesia. Pues las verdades de la palabra de Dios se estaban revelando y ellos querían conocer esta nueva enseñanza que la vamos a ver ahorita en qué se generaba. Y llegaba tal impacto en sus corazones, ¿sí?, que la persecución de la iglesia hizo que las enseñanzas de Jesús llegaran a todo lugar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando llegó la persecución y tuvieron que huir, ellos donde llegaban a enseñar la palabra de Dios. Se dice que cuando los colocaban en el Coliseo romano para soltarlos a las fieras, estaban recitando la palabra de Dios. Tengo una pregunta. Si tú y a mí nos persiguen por ser creyentes y nos encierran en una cárcel, como son las cárceles de hoy en día, ¿cuántos versículos estarían en tu mente para repasar en los momentos difíciles que estás viviendo ahí? No era que ellos tuvieran la palabra así como nosotros la tenemos, pero era tan fundamental en ellos que ellos, aunque fueran perseguidos, iban a mantener viva la enseñanza de la palabra de Dios. Y no fue algo que ocurrió en un momento. Mire lo que dice ahí. Y todos los días, ¿dónde? En el templo, solo en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Hablas tú de la palabra de Dios en tu casa? Tienes un versículo, yo me acuerdo de un hermano que yo fui a visitarlo a su casa y tenía versículos por todo lado. Y al lado del teléfono, porque en esa época no existía celular, que lo llamaban a uno con teléfono de cable, tenía un versículo de Efesios que decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Ahí. ¿Le enseñas tú constantemente los versículos de la Biblia a tus hijos? ¿Eres insistente en que las charlas de conversación alrededor de la mesa sean acerca de la palabra de Dios o temas del día? Eso hacía la iglesia primitiva. Y entonces hay dos palabras aquí que quiero resaltar, y una es la perseverancia, no el barrio que queda allá arriba cerca de las cruces, sino esto. Perseverancia es agarrarse con firmeza de la verdad y permanecer firme, es estar comprometido con un pensamiento y convicción. Subraya la palabra comprometido. Es ser constante en la manera de pensar y actuar ante una oposición o la adversidad. Por eso coloqué a alguien trotando. Porque cuando yo tengo una meta y yo sé hasta dónde quiero llegar, yo persisto todos los días.
porque yo estoy convencido de eso, porque es lo que creo. Y eso era lo que la iglesia primitiva entendía. En otras traducciones, la palabra perseverar dice ser fiel, ser dedicado, estar firme, mantenerse constante, dedicarse continuamente. ¿Qué es lo que más absorbe tu tiempo? ¿A qué le dedicas tiempo? Lo que tú le dedicas tiempo es lo que te controla. Si tú quieres ser controlado de la palabra de Dios, si tú quieres que el Espíritu Santo obre en tu vida, debes estar inmerso en la palabra de Dios. No hay otra forma. Si solo te la pasas en las redes sociales, pues ¿qué crees que va a reflejar tu vida? Bailes de TikTok. Entonces, necesitamos entender que la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios deben ser la prioridad número uno en nuestra iglesia. Pues primero, la dependencia del Espíritu Santo, que lo vimos hace 8 días. Y segundo, la permanencia en la palabra de Dios. ¿Por qué era tan importante? Uy, me estoy devolviendo, perdónenme. ¿Por qué era tan importante la enseñanza en la iglesia primitiva? Miremos algunos aspectos. La iglesia primitiva era principalmente judía y estaban familiarizados con la ley de Moisés, los salmos y los profetas. El Nuevo Testamento no se había escrito. No había un solo libro del Nuevo Testamento aún escrito. Se estaban escribiendo. Entonces, como eran meramente judíos, para un judío no conoce el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando un judío te habla de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Así es como un judío tiene bosquejado el Antiguo Testamento. Tú le dices el Antiguo Testamento, te dice yo no sé qué es eso. Entonces, esta nueva iglesia que estaba conformada por judíos, pues solamente conocía esto. Así que necesitaban ser enseñados en esta nueva doctrina o enseñanza que era la palabra de Dios en el del Nuevo Testamento. La iglesia primitiva estaba conformada por gente que no era estudiada o preparada para enseñar a otros. O sea, no es que aquí estuvieran la crema de la crema. Aquí no estaba Gamaliel, aquí no estaba en este momento, no estaba Pablo, no estaba otra cantidad de maestros rabinos de esa época. ¿Quiénes conformaban la iglesia? Pescadores, un guerrillero, un cobrador de impuestos y otra gente que si tú los hubieras visto, de hecho en Hechos 4:13 dice que los rabinos consideraban a Pedro y a Juan como hombres del vulgo y sin letras. Entonces no es que ellos sacaron de su inteligencia o habían pasado cualquier cantidad de tiempo en la universidad, no, eran personas normales que hacían cosas cotidianas que Dios quiso usar para formar la iglesia. A pesar del bautismo en el nombre de Jesús y la cena del Señor, ellos seguían la ley de Moisés, ya que todo era nuevo para ellos. Por eso necesitaban ser enseñados en esta nueva vida en Cristo. O sea, no creas que la gente en Hechos 2, cuando se convierten 3,000, borraron el cassette. No, ellos aún seguían yendo al templo. Y cuando tú llevas bastante tiempo en una creencia, cambiar esa mentalidad es algo que se demora. Mira, cuando yo empecé en la vida cristiana, aún pensaba frente a una iglesia católica y me echaba la bendición. Aún a veces que pasaba o alguien me invitaba a misa, hacía todo lo que el Padre decía. Hasta que poco a poco el convencimiento de la palabra de Dios me fue diciendo, ¿qué estás haciendo? Ya no necesitas eso. Entonces, la enseñanza fue la que empezó a traer convicción en ellos que ya no se requería toda esta serie de ritos, toda esta serie de tantas cosas colocadas en la ley de Moisés, y es la palabra de Dios lo que empezó a transformar su mente. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Me cambia mi vieja manera de pensar para colocar los principios de la palabra de Dios y darme una nueva vida. Por eso es importante la palabra de Dios.
Los integrantes de la iglesia primitiva eran altamente ceremoniales y tradicionalistas. Generalmente le damos duro a Pedro, porque él va a la casa está en la casa de un curtidor y lo llaman a que le predique a Cornelio y Dios le baja un lienzo y dice, yo no, yo nunca he comido eso. No era Pedro el que tenía ese pensamiento. La mayoría de judíos tenían ese pensamiento. Yo predicarle a un gentil, no. Yo comer con un gentil, no. Ese era su pensamiento. Por eso necesitaban ser enseñados. Ser expuesto a las enseñanzas de las verdades del evangelio les haría cambiar el concepto de la ley de Dios y su propósito. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Desarraiga de mí pensamientos equivocados para colocar los pensamientos de Dios. Y va quitando los prejuicios con los cuales yo me he criado, me he mantenido. El Espíritu Santo, obrando a través de la palabra, es la que genera un verdadero cambio en nuestros corazones. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero, ¿qué era la doctrina de los apóstoles? Cuando hablamos de la doctrina, pues estamos hablando de la enseñanza. Pues lo que era la doctrina era tomar la ley de Moisés y darle la esencia y la aplicación que le había dado Jesús, guiados por el Espíritu Santo. O sea, era tomar las bases de lo que ellos sabían, que conocían bien, y mostrarles el verdadero sentido a través de la palabra de Dios. Hasta hoy en día, un niño en Israel, antes de presentarse en la comunidad, que es una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, tiene que aprenderse todo el antiguo, los 5 primeros libros de la Biblia, versículo por versículo, para presentarse. Y si no aprueba el examen, no es reconocido en sociedad hasta que se los aprenda. Esa era. Así que ellos tenían que ir a las ceremonias, tenían que estar en el templo, tenían que estar ahí. Entonces, lo que hacen los apóstoles es tomar las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y empezar a aplicarlos. Pero ellos habían sido enseñados de una manera diferente. Jesús dijo, en la enseñanza de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que enseñan. Entonces, ellos eran los fariseos y los escribas eran muy estrictos en la ley. O sea, eran tan estrictos en guardar un sábado que si tú tenías una gallina y la gallina ponía un huevo, la mataban. Así era. Entonces, habían llegado a saturar su mente de tantos legalismos y formalidades que llevarlo a la práctica pues no era una opción. O sea, era verdad lo que decían, pero en su actuar no eran consecuentes. Y eso era lo que la doctrina de los apóstoles estaba llevando al pueblo o a la nueva iglesia. Entonces, era mostrar que Jesús también era el cumplimiento de todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento, los profetas y la ley de Moisés, el Mesías revelado desde Génesis 3:15. O sea, era mostrarles al pueblo, y si ustedes hacen un estudio a ese sermón que está en Hechos 2 de Pedro, se van a dar cuenta que Pedro les está mostrando que Jesús era el Mesías que había de venir en las Escrituras. Ellos no creían mucho en Jesús. Ahora, a través de la Escritura les iban a mostrar que Jesús era el verdadero Mesías que ellos tenían que entender. Por ahora solo habían sido formados en la ley de Moisés, ¿sí? Y Jesús dijo, se fue. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, el Antiguo Testamento, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, todo el tiempo ustedes, judíos, iglesia, han sido expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios, pero no se han dado cuenta que toda la enseñanza de la palabra de Dios está hablando de mí. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Y eso es lo que los apóstoles querían que la iglesia entendiera.
¿Qué más querían, señor director? Era tomar lo que decían los mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí y llevarlos a la práctica en cuanto a los demás. ¿Saben cuáles son los 10 mandamientos? Entonces, ellos los conocían. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál? Yo soy Jehová tu Dios. Es el primer mandamiento. Ese es el primero. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Eso se lo sabían ellos. Entonces, ellos no tenían ningún problema en estos primeros 5 mandamientos, porque ellos habían sido instruidos en la ley de Moisés. Ellos no iban a tener dioses ajenos. Ellos no iban a adorar imágenes. Ellos no iban a tomar el nombre de Dios en vano. Ellos iban a guardar el sábado y ellos, por tradición, por norma y por ley, iban a honrar a su padre y a su madre, porque eso es lo que dice Levítico. Que si yo deshonraba a mi padre y a mi madre, ¿sabe qué hacían? Me tenían que matar. Así que eso lo tenían claro. Pero en esta nueva enseñanza, los apóstoles y Jesús les quiere enseñar que ahora tienen que aplicar la ley, pero a otros. Entonces, sí, yo podía escudarme en los 5 primeros y los 10 mandamientos están en 2 partes. Los primeros es mi relación con Dios y los segundos es mi relación con mi prójimo. ¿Y se acuerdan lo que Jesús dice? Que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos lo sabían, pero en la práctica no era así. En la práctica ellos iban al templo, hacían las oraciones, hacían todo, pero estas no. Entonces, ellos se habían vuelto legalistas. Pero Jesús viene y le da una definición correcta a lo que ellos sabían. Y este es un ejemplo. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le maldiga quedará expuesto al infierno de fuego. Para un judío, no matar era no tomar un cuchillo y matar a otro. Entonces, ¿qué hacía? Una ley ceremonial, iba a ser purificado, se presentaba al templo y ya. Pero Jesús lleva la ley más allá. Y dice, si tú te enojas en tu corazón, ya empezaste un asesinato. ¿Dónde mató Caín a Abel? En su corazón. Ahí empezó el asesinato. Entonces, eso empezó a tener relevancia dentro de la iglesia, porque hasta aquí lo correcto era no matar. Pero Jesús lleva a la gente a entender y decir, no, es que tú antes de asesinarlo físicamente ya lo has matado en tu mente. Así que eso en la vida de los nuevos creyentes empezó a cambiar la forma en que ellos vivían. La forma en cómo ellos habían sido enseñados en cuanto a la ley y cómo llevarla a la práctica. Así que este es otro ejemplo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo, dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Dónde cometió adulterio? En su corazón. O sea, ¿dónde estaba el problema del pueblo? ¿En la práctica o en su corazón? En su corazón. Por eso la palabra de Dios me tiene que llevar a mí a transformar mi mente y mi corazón para que mi forma de actuar sea diferente. Si tú sigues siendo el mismo de hace 20 años y sigues teniendo los mismos problemas, solucionando los problemas de la misma manera, tú no estás haciendo caso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va por un lado y tú vas por el otro. Y Jesús pone la vara más alta en el Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte,
Y dice que ora por los que te persiguen. Bendice a los que te maldicen. Y si alguien te pide llevar una milla, ¿qué te dice? Lleva la otra milla más. Si un soldado quería que yo llevara, me podía obligar a mí a llevarlo. Entonces yo llegaba a la milla y decía, listo, ya traje el regalo hasta acá. Ya cumplí. Pero Jesús decía, vete otra milla más. Así que la iglesia empezó a hacer cosas diferentes en una sociedad que estaba acostumbrada al legalismo. ¿Por qué tú llevas otra milla más? ¿Por qué tú no te enojas tan fácil? ¿Por qué tú eres capaz de perdonar? ¿Qué es lo que tú tienes de raro? Así que eso generó un impacto en esa sociedad, que empezó a colocar en práctica las enseñanzas de Jesús. Entonces, la ley de Moisés había llevado al pueblo a actuar sin creer. Pero la doctrina de los apóstoles, basada en la enseñanza de Jesús, hizo que su iglesia primero creyera y luego lo pusiera en práctica. Si tú no lo crees, tú no lo practicas. Es así de sencillo. Si tú no estás convencido en tu corazón que no debes mentir, tú no lo vas a hacer. Si tú no estás convencido que la mentira, cualquiera que sea, es un pecado delante de Dios, tú no vas a dejar de mentir. Lo tienes que creer para que lo puedas hacer. Tienes que creer que la verdad de la palabra de Dios es una realidad. Y fue Raire, creo que fue el que escribió, y dijo, o este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Pero tú debes tomar una decisión frente a la enseñanza de Jesús. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, esto es precisamente lo que expresamos con palabras que están inspiradas por el saber humano, sino que no están inspiradas por el saber humano. O sea, esto no es, sí, inspirado por Dios usando hombres, pero es una inspiración divina, sino por el Espíritu. Y si acomodamos las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu, pero el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque las debe discernir espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que cuando tú comienzas a vivir una vida basada en principios y valores enseñados en la palabra de Dios, tú vas a ser el raro. ¿Por qué usted va cada domingo a la iglesia en vez de estar jugando fútbol? ¿Por qué va a un grupo pequeño en vez de quedarse a dormir? ¿Por qué se la pasa orando en vez de estar mirando series de Netflix? Y eso es lo que marca la trascendencia. Entonces, queda la pregunta, ¿pero siguieron todos fielmente la doctrina de Jesús y sus apóstoles? O sea, ¿la iglesia permaneció en ese carril? Ciertamente no. Así como la iglesia empezó a crecer en su enseñanza y todo lo que hace, también llegaron los problemas y llegaron los falsos maestros y llegó la falsa enseñanza. Entonces, hay tres palabras que yo quiero que tú te las aprendas, las tengas en cuenta, las memorices y las sepas frente a una generación que estamos viviendo que está marcando falsas enseñanzas. La primera es la herejía. La herejía es una falsa enseñanza la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica y trae consigo la influencia nociva para el creyente, llevándolo a correr el riesgo de alejarse de Dios. Una herejía es una falsa enseñanza, algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Te voy a decir esto. Toda enseñanza o doctrina, dice el apóstol Pablo, que no está basada en la palabra de Dios, es doctrina de demonios. Punto. Ya pone la denominación que quieras. Si las enseñanzas de esa profesión de fe no están basadas o no encuentran su depósito en la palabra de Dios, es una enseñanza que no viene de Dios. Y eso empezó a aparecer en la iglesia primitiva. ¿Qué más? Apareció la apostasía.
¿Qué es la apostasía? Pues es la oposición a la fe cristiana de personas que asimismo se llaman creyentes, pero que creen y enseñan falsas doctrinas y llevan una conducta torcida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Personas que estuvieron dentro de la iglesia, que conocieron la fe y luego se apartaron, rechazaron lo que habían oído. Falsos creyentes. Entonces apostatan de la fe porque no la practican, no la llevan a la práctica y la niegan con sus hechos, porque no es realidad ni trascendente en su vida. Porque sí, ¿sabes? Hoy en día se abre la palabra de Dios en muchos púlpitos, pero el sentido que se le da no es el bíblico, no es lo que enseña la palabra de Dios. Y algunos tienen la palabra de Dios como un vademecum, que solo buscan promesas, la subrayan, pero no viven el resto. Y yo no puedo usar la palabra de Dios así. Lo otro es la blasfemia, que la blasfemia es hablar de Dios con desprecio o ser insolente o irrespetuoso. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, su obra, sus atributos, deshonrando su nombre. Y no hay un tiempo donde el nombre de Dios haya sido más blasfemado que este. Donde se toma el nombre de Dios tan a la ligera, donde realmente pensar o hablar de Dios es como hablar cualquier tema. Entonces las falsas enseñanzas también llegaron. ¿Qué falsas enseñanzas llegaron? Se puso en duda el nacimiento virginal de Cristo. Sí, realmente la iglesia tuvo que enfrentar a que gente le dijera, no, Jesús no nació de una virgen. Eso hablan los testigos de Jehová. Otro es, todos los caminos conducen a Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. La negación del infierno y el castigo eterno. No. Si tú hablas con un testigo de Jehová, dice no. No puede ser justo que un Dios que me ame me mande al infierno, omitiendo la justicia. Lo otro es la salvación por obra sin dar mérito a la obra redentora de Jesús y soberanía de Dios. Entonces, Jesús más mis obras me van a dar la salvación. ¿Sí? Entonces, eso empezó a minar la palabra de Dios. Lo otro es la gracia como un permiso para pecar. En esta iglesia, no sé si se mantiene, existe una secta que se llama Creciendo en Gracia, la cual su fundador decía que tú ya eres salvo y puedes hacer lo que quieras. Igual te vas a salvar. Esa enseñanza. Lo otro es que Jesús no es Dios. ¿Sí? Jesús no podía ser considerado Dios. Por ende, no podíamos tenerlo en cuenta. Entonces aparecieron algunas sectas como estas, los judaizantes. ¿Qué hacían los judaizantes? Decían que se podía ser cristiano siempre y cuando se siguiera guardando la ley de Moisés. Afirmaban que Jesús no era el Hijo de Dios. O sea, tenías que guardar la ley para ser hijo de Dios. Y esto llevó a un conflicto en la iglesia que en Hechos capítulo 15 tuvieron que reunirse para discutir el tema. Y es interesante que eso está volviendo a aparecer hoy en día. ¿Qué más apareció? El gnosticismo. No voy a invertir mucho tiempo porque el pastor duró un buen tiempo hablando de esto. ¿Qué era el gnosticismo? Pues que había una revelación especial de unos iluminados y que Jesús era el máximo iluminado. O sea, el gnosticismo no es de ahora. ¿Sí? Y de hecho, las cartas de Juan fueron escritas para combatir esto. Primera, segunda y tercera de Juan. El docetismo afirmaba que Jesús no era real, era de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. O sea, fue un fantasma. No, como el pecado me lleva al cuerpo y el espíritu me lleva a la vida, entonces Jesús no se apareció en cuerpo, sino se apareció en una aparición. ¿Listo? Lo otro es el marcionismo. Decía que el Dios del Antiguo Testamento era bueno, era perverso, pero que el Dios del Nuevo Testamento me ama tanto que envió a su Hijo por amor a mí. Entonces hacía esa diferencia. ¿Qué más aparecía? El montanismo. El montanismo decía que ellos
O sea, eran muy legalistas en su matrimonio, su vida, sus enseñanzas, en prohibición. Y ellos aseguraban que tenían una nueva revelación del Espíritu Santo. Yo solamente les he nombrado estas 5, pero hay más. Y cada día en nuestro mundo aparecen más que están en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Y yo te digo una cosa, si a ti te da pereza aprender de la palabra de Dios, leerla, si a ti te da pereza estudiar la palabra de Dios, ten por seguro que hay un testigo de Jehová que no le da pereza ir al salón del reino, aprender mala doctrina, pararse frente y decir, te enseñamos a estudiar la Biblia. ¿Los han visto? Esa es la falsa enseñanza. Ese es el compromiso. Eso es lo que Dios nos está llamando. Entonces, ¿por qué debemos tener cuidado con la falsa enseñanza? ¿Por qué debemos cuidar la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios? Porque la falsa enseñanza me lleva a un conocimiento errado. Si yo interpreto mal la palabra de Dios, para mí lo que dice Dios va a ser algo alegórico. Y mi conocimiento de Dios va a ser superficial. Por ende, el tener un conocimiento errado de Dios me tuerce en mi adoración. No puedo adorar bien a un Dios que conozco mal. No es posible. Si la Biblia dice que Dios es santo, y para mí es santo, es solamente un tipo de Dios, no voy a orar, a adorar y seguir a Dios como Él espera que lo siga. Por ende, si tengo una adoración mala, mi relación con Dios no está bien y mi relación con mis hermanos tampoco. ¿Por qué? Porque no vamos a estar de acuerdo. Porque no tenemos la base en la palabra de Dios, por eso no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en alguien que se para aquí y nos tilda de falsos maestros sin ni siquiera conocerlos. No podemos estar de acuerdo con personas que dicen que María es mucho más relevante que Jesús, cuando en ninguna parte de la Biblia se le da esa relevancia. No podemos estar de acuerdo cuando testigos de Jehová dicen es que Jesús fue creado y es el arcángel Miguel. No podemos estar de acuerdo. Entonces, si tú vas permitiendo que esas y muchas otras que se están dando hoy en día se vuelvan una realidad en tu corazón, tu comunión con Dios está así. Y pues lo interesante es que sutilmente las falsas enseñanzas se van metiendo. Y quiero mostrarles algunos de los predicadores. Estas son solamente menciones de ellos, pero hay más. ¿Sí? Entonces el señor Dante Gebel, en su última charla, dice que Judas fue mejor discípulo que Pedro. Comparada con la confesión de Pedro, la de Judas fue mucho más sincera, mucho más descarnada y más auténtica. Y la Biblia dice que Judas era del maligno. Eso dice. Entonces, ¿sabe qué es lo interesante? Que mucha gente sigue a este hombre, cree lo que él dice, va detrás de esa enseñanza. Otro es este señor, el señor Guillermo Maldonado, dice una de sus tantas frases. Conocido como el apóstol, dice, si está ofreciendo un Jesús histórico, no está ofreciendo nada. Solo el Jesús de la hora tiene en sus manos el poder de la resurrección. Eso dice él. Miles de personas creen lo que él dice. Otro, el señor Cash Luna, que sale con esta perla. Dice, si nuestro Padre es Dios en su análisis que él hace, y nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros somos Jehová Junior. Tú te ríes, pero es una mala interpretación al Salmo, donde dice, porque vosotros sois dioses, hablando que ahí que son jueces para juzgar la nación. Y este es otro ampliamente conocido por ustedes, el señor Jesús Adrián Romero. Debo ser honesto y aceptar que no puedo comprobar con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Eso dice. No me lo invento yo. Está en las redes sociales, lo pueden encontrar. De eso, entre muchas tantas. ¿Ok? Yo solamente estoy citando algunas. Entonces,
Son pequeñas cosas que sutilmente están llevando a torcer la verdad del evangelio y están desviando a la gente de la verdad. Entonces, ¿por qué debemos cuidar la enseñanza de la palabra de Dios, principalmente en nuestra iglesia? ¿Por qué debemos perseverar en la sana doctrina? Porque la verdad de la palabra de Dios está puesta bajo ataque por falsos maestros. Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso, dice, porque estoy convencido que después de mi partida vendrán lobos rapaces para atacar al rebaño. Cuando tú vas a Apocalipsis, capítulo 3, Jesús que le habla a la iglesia en Éfeso, dice, porque yo tengo contra ti que has resistido a los falsos maestros, pero que has abandonado tu primer amor. Y no hubo una iglesia tan trascendente que la iglesia de Éfeso, tan firme en sus convicciones como la iglesia de Éfeso, pero que al final sucumbió ante la falsa doctrina. Mire, es tan serio el asunto que el apóstol Juan, creo, perdóneme si me equivoco, dice que yo no puedo llamar a hermano ni recibir en mi casa a un falso maestro. No puedo. No puedo. Porque el daño que hace la falsa doctrina es tan letal que Jesús dice que un poco de levadura daña toda la masa. La falsa doctrina con una falsa mentira puede dañar las convicciones de gente de por vida. Por eso debemos cuidarla. Porque vendrá tiempo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál es ese tiempo? Ahora. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, que es lo que ocurre, conforme a sus propios deseos egoístas y apartarán de la fe, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que se escucha hoy en día en muchas iglesias? Testimonios, chistes, comentarios, y solo 5 minutos o 1 minuto de la palabra de Dios, mal expuesta. Entonces, eso está ocurriendo hoy en día. Por eso somos llamados a defender la palabra de Dios. ¿Por qué más es importante? Porque hace parte de lo que creemos, vivimos y confesamos como iglesia. Nosotros, y hablo, y sé que Álvaro está de acuerdo conmigo, y sé que muchos acá, creemos que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Nosotros en esta iglesia creemos que existe un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, descrito en Génesis capítulo 3. Pero el gobierno nacional, el pasado 28 de junio, en la Casa de Nariño, desplegó por primera vez los colores de la bandera LGTB, todo lo que sigue, para que identifique a esta población como un símbolo de reconocimiento y celebración de la diversidad de orientación sexual. Yo les digo, géneros pueden haber muchos, pero sexos solo hay 2, hombre y mujer. Eso lo creemos acá porque es lo que la palabra de Dios dice. Hay de los que, mira lo que dice Isaías, hay de lo que lo bueno, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que oponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso está pasando hoy en día. Se está torciendo los valores y principios sobre los cuales nosotros hemos creído por años para volverlos algo relativo. ¿Por qué más creemos que debemos defender o mantener la sana enseñanza? Porque genera una convicción profunda en el corazón humano. Nada va a transformar un corazón que la palabra de Dios. Tú puedes ir a una persona y contarle tu testimonio, cómo Jesús ha cambiado tu vida, cómo eres una nueva criatura, lo que quieras. Pero si no lo expones a la palabra de Dios, su corazón no va a ser transformado. ¿Cómo escucharán sin haber quien les predique? Si no estás enseñando la palabra de Dios, si esto no está en tu corazón, no va a estar en tu boca. No va a ser parte de lo que tú dices y de lo que crees.
¿Por qué más? Porque hace que yo pueda ser usado por el Espíritu Santo para poner en práctica su palabra. Dios no quiere solamente que tú sepas, Dios quiere que la practiques. No la dejes guardada allá en la librería, no la dejes ahí como una aplicación más en tu celular. Mira, sabes, somos la generación que no tiene excusa para no leer la Biblia. ¿Qué haces tú en 10 minutos? Dime tú, en tu vida normal, ¿qué haces tú en 10 minutos? ¿Sabes? Eso dura la carta leída de Santiago en YouTube. 10 minutos mientras que te estás alistando para irte a trabajar. ¿Qué haces tú en una hora de transporte? Eso dura la carta Jeremías en YouTube. Que yo no conozco esta palabra. Métete, búscala. Ahí está. O sea, no tienes excusa. Quizás ellos, sí, porque la iglesia primitiva no tenía la Biblia completa. Pero ¿sabe dónde la tenían? En el lugar más importante donde la necesitaban. Sí, el Nuevo Testamento se escribió y ¿sabes qué hacían? Escribían cartas mencionando la palabra de Dios y se las enviaban entre las iglesias. Por eso Pablo escribe en Corinto que hay un escrito que está perdido. No solamente están las cartas del Nuevo Testamento, hay más que no están dentro del canon, pero eso es otro estudio, ¿ok? Pero se dice que si los originales de la Biblia se llegaran a desaparecer, se podría volver a reconstruir la Biblia porque la gente apreciaba tanto la palabra y la divulgaba tanto que está escrita en tantas partes que se podría volver a armar. A ese nivel tenían la palabra de Dios consecuencia en ellos. Entonces, la Biblia fue escrita para, léalo, ser leída. Fue escrita para ser meditada. Fue escrita para ser aplicada. Y fue escrita para ser enseñada. Este libro debe ser tu norma y de fe y conducta. Si tu norma de fe y conducta es lo que piensa el mundo, lo que piensa fulano de tal, lo que dice tu jefe, lo que dice tu mejor amigo, apague la luz y vámonos. Póngase de pie, por favor. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué arrepentirse, de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un versículo que te aplica a ti. ¿Eres tú alguien que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado usando bien la palabra de verdad? ¿Eres tú una persona que va a generar una trascendencia en esta generación? Una iglesia que trasciende es aquella que se mantiene firme en la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. La cree y la lleva a la práctica. No es solo saber que esa es la palabra de Dios, es colocarla en práctica porque yo creo que eso no solamente va a transformar mi vida, sino va a transformar cualquier vida. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Será que nuestra iglesia será una iglesia trascendente que cree y vive la verdad de la palabra de Dios frente a una sociedad que se corrompe cada día? ¿Vas a ser una persona perseverante a partir de hoy en leer la palabra de Dios, en escucharla, en meditarla y en enseñarla, en practicarla? Si tú no estás siendo trascendente es porque este libro no es una realidad en tu corazón. Tómate un momento para orar, un momento para pensar. ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? Te pregunto a ti si tú no eres creyente y quizás vas a oír esta charla en YouTube. ¿Tienes un momento en tu vida donde la palabra de Dios te convenció que eres un pecador?
Tienes un momento en tu vida donde tú has reconocido que solamente la palabra de Dios te puede transformar. Hay arrepentimiento en tu corazón en este momento. Dios te está llamando a ser trascendente. O para ti la palabra de Dios es un libro de fábulas, de bellas historias que para ti no tienen relevancia. Y ahora te quiero hablar a ti, que tú conoces la verdad del Evangelio. ¿Qué tan realidad es la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuánto del tiempo que estás despierto estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto de lo que dedicas en tu día a hacer otras cosas está la palabra de Dios presente? ¿Hablas de ella? ¿La envías? ¿Meditas en ella? ¿La pones en práctica? Solo tú sabes. Solo Dios va a tomar la palabra de Dios que hay en tu corazón para llevarla a la práctica. Señor, en esta mañana tenemos que venir delante de ti, rindiendo nuestro corazón y diciendo que hay cosas que están ocupando el lugar de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y pues tú nos estás llamando, Señor, a ser una iglesia que persevera en la enseñanza, que tiene como una alta prioridad leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Señor, en verdad necesitamos regresar a las Escrituras. En verdad necesitamos que las Escrituras sean la realidad de nuestro corazón. En realidad necesitamos vivir lo que tú dices en tu palabra para ser una iglesia que impacte el corazón de otros en una sociedad que cree tantas mentiras. Gracias, Padre, por este ejemplo de la iglesia primitiva, que a pesar de tantos desafíos atesoró en sus corazones, en su mente la palabra de Dios, y que con fidelidad, con perseverancia, lograron pasarla a la siguiente generación. Y Padre, hay muchos que fueron quemados en una hoguera, que fueron perseguidos, que fueron exiliados a las canteras, que fueron lanzados a los leones, que pagaron un alto precio para que nosotros tuviéramos hoy la palabra de Dios. Ahora nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad de ser fieles en pasar la verdadera enseñanza de la palabra de Dios a una nueva generación que va a enfrentar grandes desafíos. Señor, gracias por escuchar nuestra oración y hablarnos a través de tu palabra. Amén.